Cuando tomas ayahuasca se activa una zona del cerebro que está implicada con la conciencia del propio yo. Aunque seguramente volveré aquí a Ecuador, esta es mi última semana en la Amazonía ecuatoriana durante este viaje sin billete de vuelta. Y me voy a despedir de ella con una ceremonia, bueno no, 3 ceremonias de ayahuasca con un chamán. Esto va a durar durante 3 días seguidos. Nunca espero nada de nadie ni de nada, porque así todo lo que viene me sorprende, pero creo que estos días aquí va a ser un antes y un después en mi conciencia. Además vamos a conocer más sobre la ayahuasca, la cultura quichua, la cosmovisión y además todos los efectos que engloba la ayahuasca. Sin amigos, sin nombre, sin conocimiento, quieren conocer el buen camino. La ayahuasca es una medicina ancestral indígena, es un potente estabilizador para la salud de los indígenas. Desde hace más de 5000 años que se sigue utilizando esta práctica, a día de hoy se siguen practicando estas tomas de ayahuasca en más de 75 etnias de todo Amazonas. Mediante la toma de ayahuasca, uno hace una observación de sus estados de ánimo, de su propia conciencia para reflexionar sobre ellos. Lo que se hace es un análisis del universo interior, purificando el alma a través de la revelación del propio yo. Es posible superar traumas, conflictos de personalidad y problemas mentales. Todos estos días aquí vamos a estar con un yachay, que en quichua significa sabio curandero. Este chamán es el que nos va a guiar en estas ceremonias. La verdad que cuando llegas aquí, sobre todo lo que he visto yo aquí en Ecuador, es bastante publicidad, promocionan también lo que es la toma de la ayahuasca. Lo único que hay que tener bastante cuidado porque uno no sabe con quién se está metiendo. Hay mucha gente que no hacen el ayahuasca, sino que te lo preparan todo, te lo disfrazan como si fuese una ceremonia completamente real, pero lo que estás tomando no es ayahuasca, sino escopolamina, lo que se conoce como burundanga. Es una droga que hace que tú estés en un estado de sumisión y digas todo que sí. Uno ya puede imaginar lo que puede ocurrir en ese tipo de casos. Que han habido casos en que las personas han muerto por hacer esta ceremonia, por hacer esta toma de ayahuasca, pero siempre se ha investigado estos sucesos y lo que ha pasado es que se han juntado con otras plantas que no encajan con el ayahuasca. Siempre hay que hacerlo con personas conocedoras de la selva, de las plantas medicinales y sobre todo con un chamán que sepa y que te guíe en todo tu trayecto de la ceremonia. Las personas que tienen enfermedades graves o acaban de salir de una operación bastante fuerte y en el que estén en el estado de recuperación, no se les aconseja, bueno, más bien se les prohíbe tomar la ayahuasca. Hay personas que han mentido y no han dicho lo que tenían y luego han salido perjudicadas ellas mismas, así que siempre hay que ser consciente de lo que está haciendo uno. Siempre hay que respetar todas las reglas que te ponga el chamán o el conocedor. En realidad no hay una clase sola de ayahuasca, hay 5 clases diferentes, vamos a conocer algunas de ellas que están alrededor de este campamento. En realidad la ayahuasca no se dice así, el idioma original en quichua antiguo, en quichua siripano, se llama indango. Cuando vinieron los primeros españoles y preguntaron por este brebaje, le dijeron que cómo se llamaba y ellos dijeron ayahuasca, ayac de amargo y huasca de brebaje, de bejuco. Aunque también se puede conocer como yagé o, por ejemplo, en la cultura de Perú se llama chactuna. Ayahuasca chills. ¿Este es otro tipo? Otro tipo, muy delgado, delgadito. No produce más. Pandarín. ¿Qué es el pandarín? Este se llama muco ayahuasca, ve. Esta liana que tengo aquí, que tiene una especie de codos, es un tipo de ayahuasca. Nos han dicho que para la recolección de ella tiene que esperarse hasta tener 8 años de edad, es el mínimo. A los 15 años o así, este tronco, liana, planta, es cuando empieza a madurar y la recolección perfecta, cuando tiene más poder esta planta, esos 45 años, que es la que justamente vamos a tomar estos días aquí. A partir de los 45 años hacia adelante, esta planta empieza a pudrir. Bueno, nosotros decimos eso, amiruca. Es hoja para ingredientes para componer. Que aquí está este caso igualito a la hoja de ayahuasca, pero muy diferente para componer con ayahuasca.
¿Ya? Este tipo de ayahuasca que tengo aquí detrás mía se llama Kiyu ayahuasca, que en español es ayahuasca amarilla, que es el que vamos a tomar esta noche. Ahora que ya conocemos algunos tipos de ayahuasca, vamos ahora a empezar a recolectar algunas plantas para la sauna, el baño a vapor que nos van a hacer, que es una limpieza. Luego os explico más bien de qué trata esto. Todas las plantas que vamos a recoger ahora solo son plantas para las vibras positivas. Van a limpiar todo lo malo que tú tienes, ya sea espiritualmente, pero solo externa. Entonces vamos a recoger solo las plantas más dulces. Cada uno de ustedes va a percibir. Esta plantita es de hierba albizia. De hecho, la hemos tomado varios días durante estos viajes, como con té, y está riquísima. Nosotros le decimos anís. Huele súper delicioso y todo esto se va a quedar en su piel ya después de bañarse. Es como un jabón natural, se puede decir. Pues ahora vamos a poner todas las plantas que hemos recolectado, las vamos a poner en la olla, que tiene que estar 1 hora, y luego ya estará listo para la sauna, el baño a vapor. Bueno, curiosamente antes de venir aquí nos dijeron que aquí es una zona que normalmente no llueve, pero cuando viene alguien nuevo llueve, y efectivamente está lloviendo. Quería contaros que no es mi primera vez tomando el ayahuasca. La primera vez que tomé el yagé, la ayahuasca, lo probé con los psicopais. Lo que pasa es que lo hice con un chamán que tenía 107 años. También lo probé con Schwartz, pero esta vez fue sin chamán. Esto fue un sabio, un conocedor de esta planta. Y las visiones no han sido para nada las mismas entre ellas. En Psicopai sí que me dio bastante fuerte. De hecho pude tener hasta visiones con los ojos abiertos. La experiencia que yo tuve es que, hablando luego también con el chamán de lo que había visto, es que la naturaleza me había hecho ver estas visiones, porque lo que vi fueron insectos gigantes que me enseñaban sus bocas, todo esto lleno de colores que iban cambiando. Eran como cosas muy geométricas, bastante, bueno, no sé exactamente cómo decirlo, pero como una dimensión que ahora mismo no podría expresar, pero todo esto iba cambiando, era todo de colores. También vi muchas serpientes. Hablando con el chamán me comentó que era la naturaleza que me hizo ver simplemente las visiones que podría tener la ayahuasca, aunque todavía no encuentro un sentido a esto lo que vi. Creo que fue algo bastante experimental, y como tampoco tenía ninguna pregunta en concreto, eso fue lo que vi. La visión que vi con los ojos abiertos fue, bueno, realmente casi al final de que se me fueran los efectos. Vi como una mujer que desprendía muchísima luz. De hecho quise hasta tocarla, porque lo que yo notaba que esta mujer me estaba diciendo era que me sentara a su lado. La luz de la luna no estaba tan brillante, pero yo en esta visión con los ojos abiertos sí que veía que la luz reflejaba muchísimo a esta mujer. Me fui a sentar al lado de ella, y al punto de tocarla la mano, porque me levantó la mano así para tocarla, se me desapareció toda esta visión, y lo que estaba viendo era Belinda. Belinda estaba ahí ofreciéndome la mano para que me pudiese sentar. Fue bastante raro, porque yo pensaba que estas visiones con los ojos abiertos no se podían tener. En territorio Shuar, cuando la probé, no fue una experiencia muy gratificante. Solo tomé de hecho una vez. La única visión que tuve fue un túnel, que yo estaba dentro de él, y que el túnel iba a la dirección que iba mi cabeza o mis ojos. Es decir, si yo miraba a la derecha, pues el túnel iba a la derecha. Yo iba siempre dentro. Este túnel también todo de colores, y no sé, iba a una velocidad extremadamente rápida. Esta sí que es la primera vez que voy a tomar ayahuasca durante 3 días seguidos. Son 3 ceremonias, una por cada día. Esta sí que va a ser con un chamán que durante estas ceremonias me va a guiar. Y no solo eso, porque durante el día sí que vamos a hacer limpiezas para sacar la mala energía, las malas vibras, para hacer una ceremonia completa y bastante sana. Para hacer esta ceremonia, mínimo 3 días antes hay que hacer como una dieta. Esta dieta se basa en no tener relaciones sexuales ni intimidar, no tomar nada de picante en las comidas, ni comida rápida. En las comidas no se come con nada de sal, no se puede tomar alcohol y no se puede tomar ningún tipo de medicamento. Además de todo esto, la dieta que también se hace durante estos días que vamos a tomar la ayahuasca es que solo se hace un desayuno, se hace un almuerzo muy ligero, y luego ya no se come nada, porque hay que estar en ayuno para la noche, para la ceremonia. Esto durante 3 días seguidos. Este ayuno lo que hace es que el cuerpo lo reciba muchísimo mejor la ayahuasca, es decir, que las visiones las puedas tener, te coge como efecto muchísimo más duro, pero es que además es que durante esta ceremonia
se vomita bastante y si no lo vomitas también lo puedes echar de vientre, vas a defecar bastante, por eso no se come, para que tengas el estómago completamente vacío. Esta dieta que os comentaba antes es para concretamente la cultura quichua. En otras culturas que hemos estado tomando ayahuasca, la dieta es completamente distinta o cambian algunas cosas básicamente por en sí la cultura y porque la mezcla que hace la combinación de la liana de la ayahuasca con otras plantas es distinta, así que según el brebaje que se prepare se hace una dieta distinta a la otra. Y durante esta ceremonia se toma esta primera vez y luego si tu cuerpo y tú decides volver a seguir tomando, sigues tomando, pero tienes que seguir aguantando, intentando no vomitar, porque cuando se vomita se pasa el efecto y si no eso es algo continuo y estás castigando el cuerpo continuamente el hecho de que estás defecando y vomitando. Yo desde 5 años de edad hemos conocido, ya hemos tomado 12 años. Ya dijeron a mí, tú ya sabes, quiere decir como soy profesional ya. Desde 12 años he venido trabajando ya, adelante en público. Mi padre nos da todo ese poder y hizo conocer la vida. En ayuna, toca estar en la montaña, cargar la energía de la selva, tanto de la piedra, tanto de las rocas, tanto de cascadas, tanto en lagunas. Hemos pasado algunos años. La ayahuasca tiene la potencialidad de la energía para tener uno, valorar para cargar la energía al que está enfermo porque está débil, para ver el alma o el espíritu. Está abandonado o está todavía en el mismo cuerpo. Por eso fatigamos, cuando está el espíritu va bien, está medio perdido. Pero cuando el espíritu atajamos, entonces endurece y ya recibe el poder de conocer. Ya. Nunca jamás pensar, no me quedaré mal, no me hará mal, ¿entiende? Mejor yo quiero saber, yo quiero conocer. Ahora, por ejemplo, acá, ¿cómo será? ¿Será bonito? ¿Será feo? Tú piensas antes, ¿entiendes? Antes de ahora piensas una cosa fea ya. Tú mismo estás matando, tú mismo estás haciendo daño. Usted tiene que abrir. Que yo quiero conocer, si llegaría, qué contento estaría, qué alegre estaría. Yo conformaría, abrirme mental, pensamiento, sabiduría, alcanza la potencialidad, espacio, a otro planeta. Usted mismo está atajando, entonces hay que estar libre. Vale chicos, ya está listo el ambiyaku, está aquí dentro, está todo preparado. Nos vamos a entrar aquí ahora Belinda y yo. Este es el primer paso que hay que hacer para antes de la ceremonia de la ayahuasca, es para limpiar todas las malas vibraciones. Y es una limpieza externa cuando ya la ayahuasca es una limpieza interna. Ahora sí que sí, nos vamos a quedar aquí 30 minutos y luego ya saldremos con esta limpieza externa que vamos a hacer. Hemos salido de la sauna y ya se ha hecho completamente de noche. Esta maluca que tengo aquí detrás es donde vamos a estar esta noche haciendo la ceremonia, la primera ceremonia de la ayahuasca. La vamos a hacer esta noche aquí, pero las dos siguientes, bueno, no digo nada, ya lo diré más adelante porque no la vamos a tomar aquí, pero esta primera sí va a ser aquí dentro. Este tabaco que acabamos de inhalar es para quitarnos los miedos, aunque parezca mentira, es para uno que se relaje y ser más fuerte para empezar la ceremonia. Quiere aprender, quiere conocer, quiere cambiar, quiere proteger el cuerpo de uno, quiere proteger a la familia, quiere proteger el mundo. Con ese conocimiento, Padre, regala ese poder para que Él quiere seguir un buen camino para conocer.
manjanyaka kanyara hukto huko mandagairi hingarundi pasamucha gustarisha moyo ingai iski huma yoglawa. Bueno chicos, muy buenos días, me acabo de despertar. La primera ceremonia de la ayahuasca, la verdad que ha sido bastante intensa. No tiene nada que ver, al menos hablo desde mi experiencia, con mis tomas en Shuar y en Sikopai, con el yagé. A ver, no os voy a mentir, no ha sido una experiencia muy gratificante. Al sentarme me relajé, empecé a ver como una mancha azul donde iban haciendo figuras, estaba ahí como de espectador. Luego ahí una de las preguntas que me hice era cómo iba a ir el canal, cómo iba a ir la marca Soy Fugitivo. Empecé a ver muchas figuras de países, como esfinges, como una tribu, no sé si es africana, pero era un niño, no sé si es de Papua Nueva Guinea, no lo sé. Era un niño con marcas en la piel blancas, tenía una lanza y un collar de calaveras, así que esto tengo que investigarlo porque no sé exactamente qué es eso que he visto. Si lo he visto es porque ahora lo tengo en la cabeza, lo tengo que ir a buscar. En enfoque a la pregunta que hice, vi como una pirámide con unos escalones muy grandes, altos. Luego esto iba, cada vez que íbamos subiendo, pues luego ya la mini esquinita de arriba era tan larga que no parecía ni una pirámide. Esto lo puedo interpretar como que todo va a evolucionar y luego cuando pase todos estos escalones tan grandes, luego irá todo mejor. Aunque esto es una interpretación, tal vez mi mente quiere que sea así y eso es lo que he visto. Todo empezó bien, pero luego pillé muchísimo frío, estaba muy nervioso. Bueno, esto no lo sabéis, pero yo antes de pequeño sufría mucho de ansiedad, se me hacían cosquillas en las manos. Como me ha vuelto a pasar, estaba viendo tantas cosas a la vez, pero tantas que no podía identificar lo que era. O sea, en un segundo aparecían desde serpientes, desde tapires, desde osos hormigueros, desde hojas, desde cosas que iban pasando. Creo que me estaba poniendo muy nervioso de todas las cosas que estaba viendo y me empecé a poner bastante nervioso, empecé a moverme. No paraba de hacer así, yo me notaba que me estaba yendo para los lados. Ese momento sinceramente no lo pasé nada bien, habían demasiadas cosas que me estaban pasando por mi cabeza, estaba muy nervioso y empecé a vomitar. Creo que en toda la noche vomité 3 veces y no paraba de ver serpientes en lo que era alrededor mío. Vi muchos hoyos de serpiente, muchas caras, muchos ojos mirándome de distintos países. Y ya os digo, es que no tiene nada que ver, yo no era mi primera vez tomando ayahuasca. Y esta ha sido bastante fuerte. De hecho, el chamán empieza a tocar, esto te envuelve, te metes en otro mundo y cuando empieza a cantar ya eso es un puro viaje. Pero el viaje te puede ir bien, te puede ir mal. Ya me comentaron que las cosas que me daban más miedo o que me iba a poner más nervioso las iba a ver y así ha sido. No sé si el frío ha influido, creo que el frío, como no me gusta mucho, pues también mi cuerpo ha hecho que yo lo sienta mucho más. Al final del vídeo os diré lo que me ha dicho el chamán durante estas 3 ceremonias. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda. Voy a intentar estar mucho más tranquilo, voy a ir con chaqueta, voy a estar prevenido porque hoy no lo vamos a hacer en la maluca. Si no llueve lo vamos a hacer en el exterior. Estamos adentrándonos ahora a la selva para conocer un poquito más sobre las plantas medicinales que ellos utilizan y además vamos a ir a una cueva sagrada que luego os explico más. Pero lo curioso de todo esto es que antes, hace 25 años, todo esto era ganado. Esta selva que ahora se ve no existía y fijaos, en 25 años, esta selva pura que acaba de crecer, sin reforestar nada, todo solo. Aquí mismo, junto a este árbol donde estaba el chamán con su padre, donde transmitían estos poderes que le daba la naturaleza, ahora el chamán le va a hacer a su nieto una limpieza para prepararle, porque él es el que va a dirigir esta noche la ceremonia de ayahuasca. Tantos años creció, recibe los poderes para vivir. Asimismo, un humano necesita recibir el poder del espíritu del árbol. Con este poder vivirás, conocerás al mundo con toda la naturaleza. Amar, servir, trabajar, sufrir, sentir, tener el conocimiento. Bien.
Con este signo seguirás conociendo la naturaleza del mundo. El mundo mismo premiará. Conocimiento de los ancestrales, como mi padre tenía ese poder, avanzar, conocer, donde nomás hay buenos espíritus. Entonces en la naturaleza tiene carga bastante buenas energías. Hijo, vamos, que tú recibes el poder de los árboles grandes, famosos, para que se oriente cómo puede manejar, cómo puede vivir, existir en este mundo. Entonces a mí me limpió, hemos tomado aquí mi padre, los dositos, hemos dormido, hemos recibido los poderes de las plantas, de los árboles famosos. Ahora mismo estoy en una chapana, estoy totalmente cubierto. Esto lo utilizan para meterse dentro, esconderse para no ser visto de depredadores o lo que van a cazar. Y aquí es donde vigilan entre las ramas la caza, la presa. Ahora mismo hemos visto a una pequeña guatusa, es uno de los roedores más comunes aquí en la selva, pero hemos decidido no matarle ya que es muy pequeña. Si queremos matar un animalito tiene que ser algo grande y que alcance para toda la familia y que nos dure varios días. Es por eso que hemos tomado la decisión de dejarlo ir. Aquí está la bebé, estaba asustada y logré atraparlo. Ahora vamos a tenerlo de mascota hasta que sea más grande y posiblemente la comamos. En este lugar donde estamos ahora es súper importante para el chamán, es sagrada porque en este lugar el chamán viene aquí a compartir los conocimientos con Sacha Warmi, que es la mujer de la selva. Lástima que esto era muchísimo más grande antes, todo de allá arriba se vino todo abajo, de hecho esa piedra gigante que hay ahí no estaba allá arriba. Aquí bañan todos los espíritus para purificar, recibir los poderes. Entonces los chamanes aquí saben hacer ruido. Hablan como estar agarrando. Entonces toman ayahuasca así, sentadito, para recibir de noche. Cuando la ayahuasca ya está pasando, entran. Reciben el poder del agua, de roca, piedra y la armonización. Esta cabañita se llama Sacha Warmi, que es muy simplona, pero porque esto antes de decidir si vamos a hacer la casita en esta zona, se viene aquí, es como de observación, se empieza a plantar, se observa si hay animales para cacería, si está el agua cerca, si es difícil el acceso, y luego si depende el resultado, deciden hacerse la casa aquí. La casa no está aquí, está un poquito más lejos, es por lo que han hecho una observación aquí previa y no ha funcionado, por eso han tenido que hacer la casa en otro lado, que previamente han tenido que hacer una observación allí. Los ancestros vivían así en la selva porque la energía no está en el pueblo. Un buen chamán nunca puede vivir en el pueblo. Entonces yo le digo de mi padre dejado, Sacha Ambi, ahora hablamos farmacia verde. Toda la naturaleza tiene que mantener así, se llama proteger para los animales, para los aves. Vean los que vinieron de españoles de otra parte, tienen haciendas, todo ganado, pesotea, entonces no hay buenas energías, buena sabiduría, no hay. Para la preparación de la ayahuasca necesitamos primero identificar cuál ayahuasca vamos a utilizar. En las 5 clases primero tengo que ver para qué lo necesito. Si es simplemente para visión, vamos a utilizar una menos fuerte, que en este caso sería la ayahuasca Angu. Y si queremos curar, es decir, utilizar el ayahuasca, ver visiones y curar a la persona, detectar las enfermedades, vamos a utilizar el quillo ayahuasca, ayahuasca amarilla, que es la más fuerte de entre las 5. Una vez que elegimos nuestra ayahuasca, tenemos que buscar las hojas, que son 3 elementos. Tenemos la Xalipanga, tenemos la Amaruca y también tenemos la Amarum caspi. Las hojas de estas 3 plantas son el complemento para preparar el ayahuasca. Si tenemos estas 4, estamos listos para prepararla. Entonces, el quinto ingrediente es la persona.
Esta persona tiene que saber para saber qué cantidad vamos a preparar. Despejamos todos los montes, musgos que hay en el ayahuasca y procedemos a partirla por la mitad. Sacamos la cáscara a un lado y esto lo preparamos en la olla. Si es solo para 2 personas, demora un día entero en cocinarse toda el ayahuasca en conjunto con estas hojas. Si es para mayor de 10 personas, tarda hasta 3 días en cocinarse bien. Una vez que pase el tiempo, esta se tiene que dejar al menos 2 días para que se fermente. Y la dosis para beberla tiene que ser no muy grande, es como un medio vasito nada más. Si se excede en dosis, puedes tomarla, viajar a otra galaxia, pero tal vez nunca regrese. Esta planta es 10 veces más fuerte que la ayahuasca. Nosotros aquí en la cultura quichua tratamos de que simplemente los chamanes o practicantes sean los que la tomen. Esta planta, a diferencia de la ayahuasca, se toma de día, sobre todo cuando hay problemas en la familia. Muchas veces se pierde algo o se pierde dinero, quiere saber quién fue, entonces se toma esto. El efecto puede durar 12 horas, pero siempre y cuando se lo tome en presencia de un buen chamán. Caso contrario, te puedes volver loco y no eres consciente de ti mismo. El brebaje de ayahuasca es como un té, una infusión que se obtiene de la mezcla entre una serie de plantas y una liana, la liana ayahuasca. Esta liana en concreto tiene efectos que afectan al sistema nervioso central. Las plantas que se mezclan con el ayahuasca tienen un compuesto similar a la psilocibina, que es un compuesto psicodélico. Este compuesto se degrada y no llega a la sangre, por lo tanto no hay efecto. Lo curioso de esto es que la ayahuasca, los principios activos bloquean la degradación del DMT. Ahora pensar con todas las plantas que hay en todo el Amazonas, cómo llegaron a la conclusión de que mezclando esta liana con estas plantas iba a llegar este resultado. No es casualidad esto, porque el trabajo de hacer la ayahuasca son muchas horas. Nadie sabe cómo llegaron a la conclusión de que esta combinación funcionaba. Lo que pasa cuando tomas ayahuasca es que se activa una zona del cerebro que está implicada con el procesamiento de las emociones, de la memoria y de áreas que están en la frontera de los aspectos cognitivos y emocionales. Estos compuestos de la liana estimulan el crecimiento de células madre y su migración para integrarse en circuitos cerebrales donde éstas se transforman en neuronas funcionales. Nosotros los humanos tenemos una gran expansión en la zona medial lóbulo parietal. Esta zona del cerebro es la que está conectada y asociada con la conciencia del propio yo. Justamente en la misma zona es donde están los pensamientos negativos. Se ha estudiado que con el ayahuasca esta zona se desconecta. Por desgracia y desconocimiento, el ayahuasca se ha visto siempre mal y se ha visto como una droga, pero de droga lúdica no tiene absolutamente nada, porque te va a poner los malos pensamientos, todo eso que tienes trauma, que tienes miedo, te lo va a poner delante de tus ojos, y esto puede ser a veces muy doloroso. Lo mismo que hay mucha gente que puede empezar a reír, hay otra gente que puede empezar a llorar por el simple hecho de que se han acordado de algo y están reviviendo ese trauma. Eso sí, porque esto está conectado al propio yo. Es todo lo que parecía que ya no te acordabas, o que ya no existía, o que ya no le tenías tanto en cuenta, te lo va a poner delante de tus ojos. Es por eso que se recomienda siempre, 100%, que esté un chamán cerca de ti para que te pueda guiar, y además que si ocurre algo así, que te pueda hacer una limpieza y quitarte todos esos malos pensamientos. Bueno chicos, ya casi está anocheciendo. Nos vamos ahora a hacer la sauna, porque en contar que salgamos de ella va a empezar ya la ceremonia. Bueno, de hecho la sauna es una parte de la ceremonia. Nos vamos a limpiar externamente. Vamos de nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar lo que es la sauna. Hay que ir moviéndolo, porque la otra vez no pude enseñarlo. Hay que estar completamente desnudos, como estoy yo ahora. Hay que ir moviéndolo, hay que respirarlo también por la boca. Cuando salgamos de aquí, esperemos que no esté lloviendo, porque la ceremonia de esta noche va a ser en la propia selva, que va a ser una experiencia con mucha más adrenalina, pero puede ser muy buena, así que esperemos que no llueva luego. Bueno, ahora sí vamos a apagar la cámara, vamos a apagar la luz. Cuando la apague está totalmente a oscuras y vamos a estar aquí otros 25-30 minutos. Bueno chicos, ahora sí, parece que no va a llover esta noche. Nos estamos adentrando un poquito más en la selva para buscar el lugar perfecto para donde vamos a hacer esta segunda ceremonia. Hoy sé que voy bastante abrigado porque no quiero pasar el frío que pasé ayer. Bueno, llegamos, este es nuestro sitio. Nilo se va a colocar en esta esquinita, Belinda está ahí al fondo, este es mi asiento
Y aquí, bueno, va a ser una experiencia completamente distinta porque aquí no hay nada que nos haga techo, así que solo es escuchar y disfrutar. Para ser un guía espiritual se necesitan 4 pasos esenciales. La primera es ser aceptado por el ayahuasca. Hay muchas personas que toman 50, 60 veces, pero nunca van a ver nada, es porque el ayahuasca no les acepta. El segundo paso, que es ver las visiones e interpretarlas. Tenemos 2 clases de visiones. Las externas, que tienen que ver todo con el mundo externo. Planetas, mundos diferentes, seres de otro lugar, cosas que nunca has visto, colores diferentes. El segundo tipo de visiones son ver personas. En este caso, si quieres ver algún familiar que ha fallecido hace mucho tiempo, quieres entender qué sucedió con él, entonces lo vas a ver, pero no específicamente familiares, sino otro tipo de personas. Los conoces perfectamente y ellos te van a dar un mensaje también. El tercer paso para ser guía espiritual es saber cantar. A través del canto nosotros guiamos la ceremonia. Nuestra visión se transporta a otro lado y nos concentra a nosotros. El cuarto paso es concentrarse con el mundo de la naturaleza. Cuando tomé ayahuasca una noche, el ayahuasca me dijo que camine por un río pequeño largo hacia las montañas. Entonces eso fue lo que hice al día siguiente. Fui solo caminando, caminé cerca de 1 kilómetro y cuando menos me lo esperé me encontré una boa gigante. Para nosotros en la cultura quichua la boa nos representa el espíritu de la ayahuasca. Eso era lo que quería decirme la ayahuasca, que yo ya estoy listo para recibir ese espíritu de guía. Por la noche volví a tomar el ayahuasca y entendí que era una mujer de la selva. Esta mujer de la selva es la que siempre me va a acompañar a cualquier selva que vaya y me va a transmitir conocimiento. Si yo logro pasar esta meta, entonces la última será ser curandero, pero esto es ya muy difícil y se necesita que esta mujer de la selva me enseñe al menos 10 años para yo poder ser un chamán. Ayúdanos a conectar con la naturaleza. Tus hijos queremos aprender, queremos cosas nuevas y que nos guíes siempre en el camino entregado en tu cuerpo. Bueno, después de esta toma, a partir de los 15 o 20 minutos va a empezar el efecto. Dura como 1 hora, 1 hora y media. Si es muy fuerte, el efecto te puede durar 2 horas. Antes, hablando con el chamán, he estado comentando el por qué veía en la anterior ceremonia tantas cosas y me ha dicho que tengo que sintonizar con estos pensamientos, con los pensamientos de mi cabeza y aprender a regularlos para que vaya todo más despacio. Así que veamos a ver qué tal esta segunda ceremonia. Por cierto, sabe fatal. Esta segunda ceremonia no ha tenido nada que ver con la primera, no hemos visto tanto, pero ninguno de los tres, ni Nilo, ni Belinda, ni yo hemos visto tanto. Han sido como visiones muy leves. A diferencia de la primera, que me pasaba todo tan rápido en la cabeza, como muchas cosas, esta vez ha sido muy lento y muy leve, y en vez de enseñarme tantas cosas me enseñaba 1 o 2. Iba moviéndose y luego desaparecían. Ha sido bastante raro porque es la misma ayahuasca que ayer, pero nos ha afectado de distinta manera a los 3 a la vez. Pero tengo que decir que ha sido una experiencia increíble porque ha sido en la propia selva. Cuando abría los ojos, todos lo que eran las plantas pues tenían como un efecto brillante, como estilo la película de Avatar, todo como que me brillaba muchísimo. Puede ser que haya influido bastante la luna porque había luna llena, iluminaba tanto. La ayahuasca se tiene que tomar de noche para estar completamente a oscuras. Creo que esto ha influido y ha hecho que no hayan tantas visiones. La sensación de cuando abrías los ojos, de estar ahí, de escuchar los insectos, los animales pasar, las gotas, no es que estaba lloviendo, pero las hojas tenían ya el agua que había llovido antes y iban cayendo poco a poco, parecía que llovía. Al principio sí que estaba un poco incómodo, luego ya me relajé absolutamente, disfruté muchísimo de estar donde estaba, pero me hubiese gustado haber sentido un poquito más el efecto de ayahuasca. Esta vez no ha podido ser. Sí que es cierto que ha tardado muchísimo en llegar el efecto, y cuando yo me fui a la cama, ahí es cuando empezaron otra vez las visiones, porque estas visiones van y vienen, no son continuas, no es decir que la tomas
y a los 20 minutos empiezas a alucinar hasta la hora y media, sino que va subiendo, va bajando, se va yendo, vuelve otra vez en distintas formas. Hay veces que yo como que estaba muy nervioso y luego de repente me notaba que hacía así. Creo que esto no lo había dicho antes, es que eres consciente en todo momento de dónde estás, de lo que estás haciendo y de lo que estás viendo. No es que alucines y se te vaya la cabeza, sino que eres consciente de lo que estás viendo. No es lo mismo imaginar las cosas que verlas, porque cuando estás en el efecto de la ayahuasca ves las cosas, incluso hay veces que las puedes tocar. Estás en una caja, estás tú ahí tú solo y en esas 6 paredes estás viendo de todo. Pero aunque engañe, tú sabes perfectamente que lo que estás viendo o te lo estás imaginando o es que realmente es por los efectos de la ayahuasca. Una vez abrí los ojos y vi como los árboles, como unos gigantes que me estaban observando, algo así como en la película de Un puente hacia Terabitia. Era bastante increíble. Esta noche va a ser nuestra última toma, la tercera toma de ayahuasca. Esta vez va a volver a ser con el chamán. Vamos a volverlo a hacerlo en la maluca para poder concentrarnos y poder ver esas visiones de nuevo tan fuertes como el primer día. La pesca tradicional barbasco es una pesca que ya se está perdiendo. Lo que tenéis aquí detrás mío es la planta de barbasco. Lo único que se utiliza para la pesca son las raíces. El siguiente paso, lo que se tiene que hacer con la hoja tibilina y con el barbasco, se tiene que ir picando. Una vez picado se mezcla y esta mezcla es la que se bota, se tira al río. Deja una sustancia que los peces se quedan un poco tontos, se quedan un poco mareados y ahí es fácil cogerlo con la mano. Es un producto químico natural, pero no hemos hecho mucho, así que esto no afectará más de un radio de 60 metros. Así que en esos 60 metros es donde cogeremos los peces. A ver si tenemos suerte, porque peces no hemos visto mucho. ¿Cuándo empieza a hacer efecto esto a los peces? Hasta los 15 minutos. 15 o 20 ya. ¿Y luego ya qué hacen? ¿Qué? ¿Flotan hacia arriba? Sí, se flotan y de una saltan y vienen acá a las orillas. Y se quedan a la orilla. Ya está mareada. Y ese es el momento de agarrarlos, ¿no? Sí. Ese liquidillo blanco que veis en el río es la sustancia que deja la mezcla, y este es el líquido que los peces vienen a beber por sí solos pensando que es comida, y es cuando se quedan así un poco mareados. Se quería escapar, tío. Es un poco difícil agarrarlos con la mano. Yo lo estoy haciendo con la red porque no tengo mucha práctica. Este pececito que tengo aquí es carachama. Estos están siempre debajo de las piedras, ahí pegaditos. Por eso tienen la boca así, grandecita. Ahí está. Pesca completada. Nos vamos ahora para la sauna y después de la sauna la tercera ceremonia de ayahuasca. Ahora en un ratito va a venir la hija del chamán que habéis visto estos días. Esta mujer se le llama Bajuyu porque es la conocedora de todos los conocimientos que le ha dado su padre, el chamán, pero no se le considera chamán porque eso ya es un poder muchísimo más grande, es la primera hija. En el caso que hubiese sido un hijo, ese hijo sí que se puede seguir el camino del chamán, pero ella solo ha tenido los conocimientos como para hacer limpiezas, para poder sanar, incluso también hace el acompañamiento para las mujeres que están embarazadas. Ahora me va a hacer a mí una limpieza con huevo de gallina de campo y con ello va a decirme algo que todavía no lo sé. Vamos a limpiar con huevo y limpiamos cuando está también con mal de ojo para que saque todas las malas energías. A ver qué resultado le da. Que estás un poquito, tienes mal viento. Por cuanto como usted vino primera vez, ingresó a la naturaleza, entonces la naturaleza le ojearon. ¿Quién es en ese momento uno que llegó? ¿Qué es lo que quiere? Como que vieron al mirar a la naturaleza. Entonces con esto le vamos a limpiar, te pasa como que te acogen aquí, en este lugar. Tienes un ojeado, o tal vez que sea en su tierra, ven algo malo en esa persona. En su tierra o alguien, o sea, usted que tengas algún negocio o te gusta seguirte más adelante, ¿por qué quiere descubrir algo? ¿Qué tendrá él? ¿Por qué quiere ir a otra parte? ¿Para qué? Entonces creo que quiere algo futuro para sacar y yo vuelta no puedo. Entonces en eso él ya le como que le hace mal en esa persona.
Fijaos cómo ilumina la luna. No hay nada de luz ahora mismo. Hoy es la tercera y última ceremonia de ayahuasca, así que tengo bastantes esperanzas en que no sea ni como ayer ni como el primer día, sino una mezcla entre ellas, a ver si canalizo bien mis pensamientos y no va tan rápido. Nuestra primera intención era hacer la tercera ceremonia al ladito del río, pero viendo la luna que está tan a tope, no nos vamos a arriesgar para no ver esas visiones, así que vamos a ir ya para la Maluca. Y hacemos con ayahuasca para que se abra la potencialidad del cerebro, daño mental, un mentalismo. Todos humanos que están enfermos, aunque no estén enfermos, quieren proteger, quieren recibir buenas energías. Pueden tomar algunas veces seguido, 3 veces, suficiente hasta 4. Y varias cosas habrá, llegará y conocerás. Y con eso seguirás trabajando para el futuro. Esto es fuerte. Karang layang utari nahal malu jari Tukui layang vermari naroli manjalori rawai jari Tukui hal manggota muska pundam mendatari. Me acabo de levantar, esta vez ha sido bastante diferente, o sea, cada viaje sí que es cierto que es diferente, ves distintas cosas, distintos colores, que es cierto que al principio me palpadeaba todo, pero luego cuando ha llegado ha sido una locura, literalmente ha sido muy rápido todo, pero en un momento estaba concentrándome en ver las cosas más lento y de repente hizo ¡boom! Todo empezó a cámara lenta, lo pude disfrutar al máximo. De hecho, yo me acuerdo que estaba como así, muy nervioso y de repente mi cuerpo incluso hizo ¡fum! Me relajé, me quedé así, creo que diría que tenía la boca abierta y empecé a ver todo muy lento, todo al detalle. Lo primero que vi fueron muchas personas viniendo hacia mí, esto en la etapa donde venía todo tan rápido. Vi como unos monos verdes que me estaban dando flores, así, pero todo muy lento. Una música que estaba en mi cabeza que creo que no estaba sonando porque eran como cascabeles. Es muy parecido un poco a los sueños lúcidos, que son sueños donde eres consciente de que estás en un sueño. Yo en los sueños lúcidos he tenido creo que 2 en mi vida y se parece un poco a estos efectos donde estás dentro de tu mente en otro mundo y eres consciente de todo lo que está pasando, pero esta vez es como todo más extraño, los colores van cambiando, es como algo bastante extraño porque estos monos eran como de otro planeta, eran verdes pero tenían como otras patas, era muy raro, muy raro, simplemente estaba sentado observando lo que me estaba pasando. Durante todo esto ha pasado muchísimas cosas, pero hay unas cosas que sí que me acuerdo que mientras lo estaba viendo digo, esto lo tengo que contar. Un gigante de hecho vino hacia mí, aunque yo mirase para arriba no podía verle la cara, era imposible, pero era un gigante con un taparrabos, desnudo, con collares, con manillas, con pulseras hasta aquí. Me estaba enseñando así con las manos un embrión de serpiente, que entiendo que será de boa o anaconda, pero era un embrión así. Luego empezaron a venir un montón de serpientes a mirar este embrión y luego me miraban a mí. Este gigante no me hablaba y yo por mucho que quisiera no podía verle la cara. Luego cuando Papito, el chamán, me estaba limpiando, me estaba haciendo la limpieza, yo estaba así sentado delante de él y él me estaba haciendo la limpieza mientras cantaba. Yo estaba viendo como todo de mi alrededor eran gigantes que me estaban observando así. Yo no podía verles las caras, solo estaban observándome mientras me estaba haciendo la limpieza. Cuando miré hacia abajo, todo lo que tenía hacia abajo era agua contaminada. Hay una cosa muy extraña que también me ha pasado, que era consciente 100% de que estaba ocurriendo, pero no podía dejar de hacerlo. Y era mientras el chamán estaba cantando, yo estaba bailando. A ver, os hago una prueba, ¿vale? Es un poco vergonzoso, pero es 100% real que estaba pasando, porque me sentía como hipnotizado. Y yo empecé a hacer así.
Es bastante raro, lo sé, pero yo estaba hipnotizado, sabía que me estaba moviendo y cuando me estaba dando cuenta digo, pero no dejo de moverme, ¿por qué? Estaba como al ritmo de la música, estaba como muy hipnotizado, me dejé muchísimo llevar. De hecho, en ese sentimiento que yo tenía, era como que yo también era un gigante y estaba con las manos quitando todos los males, o sea, todas las cosas malas que venían las iba quitando. Todo esto ya os digo que era consciente de que estaba pasando, pero no lo estaba haciendo a posta. De hecho, dije, ¿puedes parar de bailar? Pero es que realmente me estaba gustando, de hecho no quería dejar de hacerlo, estaba bien a gusto moviendo las manos. La verdad que este viaje, porque literalmente es un viaje, ha sido increíble. Y ahora nosotros vamos a desayunar porque la verdad que son 3 días que hemos estado grabando y como habéis visto en el vídeo muchas más cosas. Estoy muy cansado la verdad porque después del día siguiente de tomar ayahuasca uno se nota como muy resacoso, sin dolor de cabeza pero muy desganado. Aparte que estamos ayunando, también se vomita. Y aún queda la última cosa que ahora la veréis después, que no es ayahuasca, pero sí es una prueba de la cultura quichua. Y esto sí que creo que es lo que me va a matar. Pero quiero que entendáis también que a lo mejor si me habéis visto desganado en algún clip del vídeo es precisamente por eso, porque el cuerpo está castigado, se castiga, está muy cansado. Pero es muy satisfactorio todo lo que ha pasado aquí. Espero que esto me ayude también a mejorar como persona y a mi conciencia. Después de pasar 3 ceremonias de ayahuasca, de estar en ayuno, sufrir un poquito, me toca todavía sufrir un poquito más. Toca la prueba final llamada kamachina, que consiste en 3 pasos. Uno es ají en los ojos, que es un tipo de picante. Luego el segundo es inhalar tabaco. Y luego el tercero es ortigas por todo el cuerpo. Si consigo resistir a esta prueba, la kamachina, puedo formar parte de una familia quichua. Los viejos primeritos. Eso, los chiquititos al último. El tabaco ñuka chinchishkani, ñuka yaya, ñukama poder recuasca. Napi con canguna monaskendiche, voluntariamente hemos hecho yachanara. Una caliyachana que urti tabaco man. Ustedes que tu puara kan amal kamay alimanda kama siling washa kuti ni asika siling kama sinyaundi pariko lo puede siling ya. Ya. Tiene kama su singama. ¿Cómo? Kai uchu, ñaviarikusha, ñukaruku cuenta, ali causangi. Punda valmira pishkangi, chi punda valmilewa causangi. Kutilara ñuka causoshaga, tachunda rikusha. O pachamanda que pacha tuku rikushkai, chuan rashkani. Ya, ahora sí. Ingeruna, caiga chini man, urkuruna tukungawa. Wow, no los puedo abrir. Bueno chicos, ya puedo abrir un poquito más los ojos, de vez en cuando va cayendo un poquito y vuelve a picar, pero para mí ha sido un honor haber hecho esta prueba, esta kamachina, y haberlo compartido con vosotros. El chamán durante estas 3 ceremonias lo que me ha comentado es que voy a seguir conociendo mundo, voy a seguir conociendo personas, y además me ha dicho que cuide mis errores porque salen de mi boca, que todos los errores que cometo salen por la voz, así que eso es lo que me ha comentado y le tendré muy en cuenta
para de aquí hacia adelante. Este vídeo termina aquí, espero que os haya gustado muchísimo. A partir de este vídeo va a ser ya en otro país. Os dejo aquí mi Instagram para que le echéis un vistazo, para que podáis seguir este viaje sin billete de vuelta. Y ahora sí, dale like, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente.